Llévate gratis un set de balatas Brake Best al comprar 2 discos de freno Brake Best Select. Por $10 más, llévate las balatas de freno Brake Best Select. O por $20 más, llévate las balatas de freno Brake Best Select Pro o Import Direct. Visita tu tienda local O'Reilly Auto Parts. Oferta válida solo en tienda. Aplican restricciones. Detalles en la tienda. O'Reilly Auto Parts. Vuelvo ahora a lo que dije al final del primer capítulo acerca de que había 2 cosas extrañas en la raza humana. La primera es que estaba obsesionada por la idea de una clase de comportamiento que debería practicar, lo que podríamos llamar juego limpio, o decencia, o moralidad, o la ley de la naturaleza humana. La segunda que de hecho no lo hacía. Algunos de ustedes se preguntarán por qué digo que es extraño esto. Puede que a ustedes les parezca lo más natural del mundo. Especialmente, puede que hayan pensado que soy bastante duro con la raza humana. Después de todo, podrán decir lo que yo llamo quebrantar la ley de lo que está bien y lo que está mal, o la ley de la naturaleza. Solo significa que la gente no es perfecta. ¿Y por qué iba a esperar que lo fuera? Esa sería una buena respuesta si estuviese intentando fijar la cantidad exacta de culpa que tenemos por no comportarnos como esperamos que se comporten los demás. Pero eso no me compete en absoluto. Por el momento, la culpa no me concierne. Lo que intento averiguar es la verdad. Y desde ese punto de vista, la sola idea de algo como imperfecto, de algo que no es como debería ser, tiene ciertas consecuencias. Si se toma algo como un árbol o como una piedra, cada uno de ellos es como es, y no parece tener sentido decir que debería haber sido de otra manera. Naturalmente, puede decirse que una piedra tiene la forma equivocada si quiere utilizársela como un jardín de rocas, o que un árbol es malo porque no nos da sombra como esperamos. Pero lo único que quieren decir con esto es que la piedra o el árbol no resulta conveniente. Pero lo único que quieren decir con esto es que la piedra o el árbol no resulta conveniente para su interés particular. No le echan, excepto en broma, la culpa por eso. En realidad saben, dado el clima y el suelo, el árbol no podía haber sido diferente. Lo que nosotros, desde nuestro punto de vista, llamamos un árbol malo, está obedeciendo las leyes de la naturaleza, tanto como un árbol bueno. Bien, ¿se habrán dado cuenta de lo que sigue de esto? Se sigue que lo que nosotros llamamos las leyes de la naturaleza, el modo en que el clima actúa sobre el árbol, por ejemplo, puede no ser realmente leyes en el estricto sentido de la palabra, sino solo en un sentido figurativo. Cuando dicen que las piedras que caen siempre obedecen a la ley de la gravedad, ¿no es esto tanto como decir que la ley solo significa lo que siempre hacen las piedras? ¿No piensan en realidad que cuando se suelta una piedra, ésta recuerda súbitamente que tiene órdenes de caer al suelo? Solo quieren decir que, de hecho, cae. En otras palabras, no pueden estar seguros de que haya algo por encima de los hechos en sí. Una ley acerca de lo que debería ocurrir, diferente de lo que de hecho ocurre. Las leyes de la naturaleza, tal como se las aplica a las piedras o a los árboles, podría significar solamente lo que la naturaleza de hecho hace. Pero si se fijan en la ley de la naturaleza o la ley del comportamiento decente, la cosa cambia. Esa ley no significa ciertamente lo que los seres humanos de hecho hacen. Porque, como he dicho antes, muchos de ellos no obedecen esa ley en absoluto, y ninguno de ellos la obedece completamente. La ley de la gravedad les dice lo que hacen las piedras si las dejan caer, pero la ley de la naturaleza humana les dice lo que los seres humanos deberían hacer y no hacen. En otras palabras, cuando se trata de seres humanos, algo más entra en juego, que está más allá y por encima de los hechos en sí. Tienen los hechos, cómo se comportan los hombres, y también tienen algo más.
cómo deberían comportarse. En el resto del universo, no es necesario que haya otra cosa salvo los hechos. Los electrones y moléculas se comportan de una cierta manera, y de ahí se siguen ciertos resultados. Y puede que esa sea toda la historia. Pero los hombres se comportan de una cierta manera, y esa no es toda la historia, ya que en todo momento se sabe que deberían comportarse de manera diferente. Pues bien, esto es en realidad tan peculiar que uno se siente tentado de explicarlo. Por ejemplo, podríamos intentar fingir que, cuando dicen que un hombre no debería comportarse como lo hace, solo quieren dar a entender lo mismo que cuando dicen que una piedra tiene la forma equivocada. Es decir, que lo que el hombre está haciendo resulta ser inconveniente para ustedes. Pero eso sencillamente no es verdad. Un hombre que ocupa el asiento de la esquina en el tren porque él llegó primero, y un hombre que se coló en el asiento cuando yo no estaba mirando y quitó de allí mi maleta, son los dos igualmente inconvenientes. Pero al segundo hombre le echo la culpa, y al primero no. No me enfado, tal vez quizá por un momento antes de entrar en razón. Cuando un hombre me hace tropezar accidentalmente, me enfado con un hombre que intenta ponerme una zancadilla, incluso si no lo consigue. Sin embargo, el primero me ha hecho daño y el segundo no. A veces el comportamiento que yo llamo malo no me resulta inconveniente en absoluto, sino todo lo contrario. En la guerra, cada uno puede encontrar que un traidor al otro lado le resulta muy útil, pero aunque lo utilizan y le pagan, lo consideran un gusano. Así que no pueden decir que lo que llamamos comportamiento decente en los demás es simplemente el comportamiento que nos resulta útil a nosotros. Y cuando el comportamiento decente en nosotros mismos, supongo que es bastante evidente que no significa el comportamiento que compensa. Significa cosas como estar satisfecho con 30 centavos cuando podrían haber conseguido $3. Estudiar honestamente cuando hubiera sido más fácil copiar. Dejar a una chica en paz cuando les habría gustado hacer el amor con ella. Permanecer en lugares peligrosos cuando podrían haber ido a un sitio más seguro. Cumplir promesas que habrían preferido no cumplir. Y decir la verdad, aunque esto les haga quedar en ridículo. Algunas personas dicen que, aunque el comportamiento humano decente no significa lo que compensa a una persona en particular en un momento en particular, sí significa lo que le compensa a la raza humana como un todo, y que, en consecuencia, no hay en ello ningún misterio. Después de todo, los seres humanos son bastante sensatos. Se dan cuenta de que no se puede tener felicidad o seguridad auténticas, excepto en una sociedad en la que todo el mundo juega limpio. Y es porque se dan cuenta de esto, por lo que intentan comportarse decentemente. Naturalmente es muy cierto que la seguridad y la felicidad solo pueden provenir de que los individuos, las clases y los países sean honestos, justos y sinceros los unos a los otros. Esto es una de las verdades más importantes del mundo. Pero como explicación de por qué nos sentimos como nos sentimos, acerca de lo que está bien y lo que está mal, se queda corta. Si preguntamos, ¿por qué debería ser generoso? Y alguien contesta, porque es bueno para la sociedad. Podemos entonces preguntar, a nuestra vez, ¿por qué iba a importarme lo que es bueno para la sociedad, salvo cuando resulta compensarme a mí personalmente? Entonces, tendrán que responder, porque debería ser generoso, lo que nos lleva nuevamente a donde empezamos. Están diciendo lo que es verdad, pero no están haciendo ningún progreso. Si un hombre les preguntara para qué sirve jugar al fútbol, no serviría de mucho decirle para marcar goles, ya que intentar marcar goles es el juego mismo, no la razón del juego, y en realidad solo estarían diciendo que el fútbol es fútbol, lo que es verdad, pero no vale la pena decirlo. Del mismo modo, si un hombre pregunta de qué sirve comportarse decentemente,
es inútil contestarle para beneficiar a la sociedad, ya que intentar beneficiar a la sociedad, en otras palabras, ser generoso, pues la sociedad, después de todo, significa los demás. Es una de las cosas en la que consiste el comportamiento decente. Lo único que están diciendo, en realidad, es que el comportamiento decente es el comportamiento decente. Habrían dicho lo mismo si se hubieran quedado con la frase «los hombres deberían ser generosos». Y es ahí donde me detengo. Los hombres deberían ser generosos, deberían ser justos. No digo que los hombres son generosos, ni que les gusta ser generosos, sino que deberían serlo. La ley moral, o la ley de la naturaleza humana, no es simplemente un hecho acerca del comportamiento humano del mismo modo que la ley de la gravedad es, o puede ser, simplemente un hecho acerca de cómo se comportan los objetos pesados. Por otro lado, no es una mera fantasía, ya que no podemos librarnos de la idea y la mayoría de las cosas que pensamos y decimos acerca de los hombres quedarían reducidas a un sinsentido si lo hiciéramos. Y no es simplemente una manifestación de cómo nos gustaría que los hombres se comportasen, para nuestra propia conveniencia, ya que el comportamiento que llamamos malo o injusto no es exactamente el mismo que el comportamiento que nos parece inconveniente e incluso puede ser el opuesto. En consecuencia, esta norma de lo que está bien y lo que está mal, o la ley de la naturaleza humana, o como quiera llamársela, debe, de uno u otro modo, ser algo auténtico, algo que está realmente ahí y que no ha sido inventado por nosotros. Y sin embargo, no es un hecho en el sentido corriente de la palabra, no del mismo modo que nuestro comportamiento real es un hecho. Casi parece que tendremos que admitir que hay más de una clase de realidad, que, en este caso en particular, hay algo que está más allá y por encima de los hechos ordinarios del comportamiento humano, y que sin embargo es definitivamente real, una ley real que ninguno de nosotros ha formulado, pero que encontramos que nos presiona. When a person calls 988, they're connected to a crisis counselor. Crisis is completely self-defined. If you're wondering if you should call, you should probably call. A caller can expect to talk about coping skills, talk about resources, and ways to move forward beyond the call. They can call us, they can chat, they can text, and when they come out on the other side, they're feeling better. Call or text 988 or chat 988lifeline.org.